Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos en esta sección a estudiar Filipenses, el gozo en medio de las pruebas. La carta a los Filipenses es una de las más personales y emotivas de Pablo. Escrita desde la cárcel, su tono sorprende por estar lleno de gozo, esperanza y gratitud. ¿Cómo puede alguien hablar de alegría en medio del sufrimiento? Para entenderlo, necesitamos sumergirnos en el contexto, los temas principales y las lecciones prácticas de este mensaje intemporal. Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado en Roma, aproximadamente en el año 61 después de Cristo. A pesar de las cadenas, su espíritu no estaba quebrantado. Es más, su situación se convirtió en una oportunidad para avanzar el Evangelio. En Filipenses 1, 12 y 13 afirma: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es interesante notar que el pretorio era la guardia imperial, encargada de custodiar a los prisioneros del emperador. Esto significa que debido a su encarcelamiento, Pablo tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio con soldados y funcionarios del palacio. ¿No es asombroso cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más adversas para cumplir su propósito? Pero la carta no solo refleja el gozo de Pablo, también es una expresión de gratitud hacia los creyentes de Filipos, quienes le habían enviado ayuda financiera. En aquellos tiempos, los prisioneros dependían del apoyo externo para cubrir sus necesidades básicas. Imagínate la emoción de Pablo al recibir ese regalo. ¿No es cierto que en los momentos difíciles un gesto de amor puede renovar nuestras fuerzas? Uno de los temas principales de la carta es el gozo en medio de las dificultades. A lo largo del texto, la palabra gozo o regocijo aparece al menos 16 veces, lo que es notable considerando las condiciones en las que Pablo se encontraba. Su exhortación en Filipenses 4:4 es clara: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero, ¿cómo es posible regocijarse siempre? La clave está en la frase en el Señor. El gozo del que habla Pablo no depende de las circunstancias externas, sino de la relación personal con Cristo. Cuando nuestra fuente de alegría es el Señor, las pruebas y dificultades no pueden robarnos la paz. A veces pensamos que el gozo llegará cuando desaparezcan nuestros problemas. Sin embargo, Pablo nos enseña que podemos experimentar gozo incluso en medio del sufrimiento. ¿No es cierto que las dificultades pueden acercarnos más a Dios, haciéndonos depender de su fortaleza? El apóstol entendió esto y por eso pudo declarar en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta declaración refleja una perspectiva completamente diferente a la del mundo. Para muchos la vida consiste en buscar placer, éxito o reconocimiento. Pero para Pablo, vivir significaba tener a Cristo como el centro de todo. Y si moría, sabía que estaría con Él, lo cual era aún mejor. ¿Qué pasaría si viviéramos cada día con esa certeza? ¿Acaso no enfrentaríamos las pruebas con mayor valor y esperanza? Otro tema esencial de la carta es la humildad, presentada como un camino hacia el verdadero gozo. En Filipenses 2,
3 y 4, Pablo exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero la enseñanza más poderosa sobre la humildad se encuentra en el himno de Cristo, uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. En Filipenses 2, 5 al 8, Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y tomó la forma de siervo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te has detenido a pensar en lo que esto significa? El Creador del universo eligió humillarse para salvarnos. ¿Cómo podemos aferrarnos al orgullo o al egoísmo cuando tenemos un ejemplo así? La verdadera humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Y cuando aprendemos a vivir así, experimentamos una libertad y un gozo que el mundo no puede ofrecer. El último capítulo de la carta contiene uno de los secretos más poderosos para vivir con gozo: el contentamiento. En Filipenses 4, 11 y 12, Pablo declara: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjate en la palabra clave: he aprendido. El contentamiento no es algo automático, es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Y cómo lo aprendió Pablo? A través de experiencias difíciles, naufragios, azotes, encarcelamientos y traiciones. Sin embargo, en cada prueba descubrió que Cristo era suficiente. Por eso puede decir en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es curioso cómo este versículo se usa a menudo para hablar del éxito personal, pero en su contexto se refiere a la capacidad de mantenerse firme en cualquier circunstancia, gracias a la fortaleza que proviene de Cristo. No significa que podamos lograr cualquier cosa que nos propongamos, sino que sin importar lo que enfrentemos, Cristo nos da la fuerza para seguir adelante. Filipenses es una carta que nos enseña a vivir con gozo, no a pesar de las pruebas, sino en medio de ellas. Nos recuerda que el verdadero gozo no depende de lo que tenemos o de lo que nos sucede, sino de nuestra relación con Cristo. También nos muestra que la humildad y el servicio a los demás no son cargas, sino caminos hacia una vida plena y significativa. Así que la pregunta es: ¿estamos viviendo con el gozo que proviene de conocer a Cristo? ¿O dejamos que las circunstancias nos roben la paz? Pablo nos invita a levantar la mirada, a confiar en la soberanía de Dios y a encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Porque cuando Cristo es nuestra razón de vivir, podemos decir con confianza: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, con el corazón fortalecido por el gozo de Filipenses, nos dirigimos a una carta que nos habla de la esperanza en medio de la espera. Esto es en Primera de Tesalonicenses. ¿Y cómo podemos vivir con esperanza mientras aguardamos la segunda venida de Cristo? Y lo veremos en la segunda sesión el día de mañana. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Mil bendiciones.